de búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000. Con la aprobación de este proyecto se crea una política pública para priorizar el enfoque humanitario durante la búsqueda de personas desaparecidas y así atender la problemática de miles de familiares de personas desaparecidas a través de la articulación y adopción de medidas relativas a la búsqueda, la recuperación, análisis, identificación y restitución de los restos de dichas víctimas. Ahora hay un gran reto, por supuesto, y esto significa hacernos probablemente algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué significa priorizar objetivos humanitarios durante la búsqueda? ¿Por qué se dice que el Plan Nacional de Búsqueda tiene como componentes la investigación forense, el acompañamiento psicosocial y el apoyo material y logístico? ¿Cuáles son los principales retos y oportunidades que enfrenta esta política? Para responder algunas de estas preguntas y otras, tendremos la participación de estos distinguidos invitados en la mesa de hoy, con los cuales dialogaremos sobre los retos después de la ley, cómo formular una política de búsqueda de personas desaparecidas. A mí me gustaría entonces iniciar con las palabras de la señora congresista de la República, Marisol Pérez Tello. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludar la presencia de todos los amigos y amigas que nos acompañan en la mesa y de todos ustedes. Yo voy a ser muy puntual, comentarles cómo fue el proceso, cuál es el estado actual. Claramente Gisela, en representación de Defensoría, que es la institución que presentó el proyecto, seguramente les hablará del contenido y de algunos otros aspectos. Pero quisiera comentar un poco cómo es que esto se lleva en el Congreso, cuál fue la voluntad que se materializó en su aprobación y cuál es el estado actual. Como ustedes saben, esta es una ley que recoge una política pública que se viene discutiendo hace varios años en el seno del Ministerio de Justicia. Muchos de los presentes han participado de una u otra forma en este debate, ya sea como representantes de los familiares de las víctimas o como las asociaciones que representan. El objetivo era cambiar el enfoque. Esto se inicia hace muchos años. ICR hizo un evento en el Congreso en el que yo pude participar, estaba Cedric en esa época todavía, y lo que hacíamos era poner en evidencia, gracias a la colaboración de todos los que están en esta mesa, que la búsqueda de personas desaparecidas en el Perú se había centrado en el paradigma de la investigación fiscal. Entonces, investigación fiscal y acompañando esa investigación fiscal, exhumaciones. La frustración era que evidentemente no todo se terminaba llevando a una investigación fiscal porque la gente estaba con el miedo, que es parte del proceso, de que uno de los testigos era su vecino, que estaba vivo, que había sido presente, de que esto le pudiera complicar la vida y tuviera que ir una y otra vez a declarar, o que finalmente terminara siendo denunciado por todos los atropellos que ella había visto en su propia vida y que terminó seguramente con la desaparición de alguno de sus familiares. Con lo que eso tenía ese primer escollo. El segundo escollo que tenía era el del archivo. Un caso cuando no se tenían las pruebas y la mayoría de ellos no las tenía porque Defensa no le proveía, por ejemplo, la relación del personal destacado en un lugar o en otro, terminaban siendo archivados, con lo cual acababa el proceso, con lo cual acababa la búsqueda. Y el tercer escollo era, una vez que se lograba superar el primero, que era la denuncia, el segundo, que era el archivo, y estábamos en un proceso de exhumación, tenías el problema ya de los ADNs y de los costos. A pesar de eso, hay que decirlo, la generosidad, el compromiso y la entrega de mucha gente, yo hablo de Rueda, pero en él, de toda la gente que lo acompaña, logró que se hicieran más o menos 3.000 y un poco más de exhumaciones, de las cuales se logró identificar cerca de 1.800 cuerpos. Eso es terrible, ¿no? Eso en realidad es terrible. Y yo he podido ser testigo en estos años de los procesos de entrega, de la generosidad de espíritu de mucha gente que colabora para que una madre que recoge a su hijo no se quede en la plaza de armas con el cajoncito esperando poder finalmente enterrarlo y conseguir plata para regresar a su pueblo. ICR ha terminado financiando esos transportes, una desidia del Estado que ha ido cambiando y que ha logrado finalmente que todo se articule.
Hoy SEMAN coordina con CICR, que coordina con la Cruz Roja Nacional, que coordina con el alcalde del pueblo, que coordina con... Y es un grupo de personas que representan instituciones que hace que las entregas hoy sean distintas. Pero eso debe ser una política pública. La búsqueda, evidentemente la exhumación, la identificación y la entrega debe estar diseñado, debe tener protocolos, debe tener presupuesto. Y la ley lo que hizo fue discutir, y por supuesto acompañamiento psicosocial, y utilizar un registro único para que no se dupliquen esfuerzos, para que no se dupliquen recursos. Finalmente, después de muchos años, se llegó a una aprobación. La decisión que Defensoría tomó la explicará Gisela, pero ante la no presentación formal del proyecto del Ejecutivo, por las razones que fuera, se las atribuiré al tema burocrático. Se presentó el proyecto en abril, y decidimos impulsarlo. Tengo que ser honesta, no hubo una sola objeción. Se consiguieron las firmas para exonerar de todo. O sea, ustedes imagínense los últimos 2 meses, el último mes, porque esto ha sido 26 de mayo, hoy hemos cerrado la legislatura, el último mes donde todo el mundo quiere meter sus proyectos, todo el mundo quiere exonerar de comisiones, todos se pusieron de acuerdo, tuvo las firmas de los voceros de todos los partidos, de todos. Eso fue entre 9 y 9:30 de la mañana, y a las 11 de la mañana ya estaba en agenda, y a las 12 se votó. Y se votó por cuasi unanimidad. 2 abstenciones, las de Dahmer y las de Rosa Maila. Hoy Dahmer era el primero que me buscaba y me decía, ¿cómo hacemos para empujar la ley? O sea, no hubo quizás comprensión, y creo que el temor de Dahmer fue que con esto no se judicializara. Yo creo que la cosa vino por ahí. Pasada mi ofuscación inicial de por qué no había votado, me ha quedado claro que es que le quedó la duda por la judicialización. Y los otros 2 votos en contra fueron de los 2 Belaúnde. Yo no sé si será una lamentable coincidencia, ¿no? Pero bueno, esa es la historia y está documentada. El proyecto, la autógrafa pasó digamos, del presidente, contando los días de adelante para atrás. Esto vence el 24 o el 26, si no me equivoco. El viernes 24 es el último día que tiene el presidente para observar la autógrafa. Tengo información, que espero no sea real, de que Justicia va a remitir un informe favorable, y Economía aparentemente uno que no lo sería. No lo sé, eso es especulativo. En cualquier caso, también hay información en un sentido distinto respecto a opiniones previas de Economía. La ley es muy clara cuando se refiere a que esto no genera gasto, que se utilizará con cargo al presupuesto de cada institución. En el fondo lo que se quiere es institucionalizar lo que se está haciendo ahora, mejorarlo, que ya no dependa de la buena o mala voluntad de un funcionario de turno, y que finalmente se pueda contar con más recursos para poder avanzar este proceso, que de lo contrario significaría por lo menos 30 años más a este ritmo, multipliquen, para poder exhumar los 16.000 cuerpos que podrían estar faltando. Hay 2 opciones, como en todo: que el presidente promulgue, con lo cual cumpliría su palabra que ha empeñado como Estado en el informe periódico universal, palabra que ha empeñado en el Plan Nacional de Derechos Humanos, estoy hablando de documentos concretos, y palabra que empeñó cuando fue a buscar los votos donde Mamá Angélica en Ayacucho. También podría observarla. Si la observa, tendría mucha lógica que no la hubieran terminado de mandar nunca como ejecutivo, y sería de verdad penoso. ¿Con eso se terminan las expectativas? No, yo creo que no. Yo creo que hay nuevos tiempos. Creo que hay compromisos concretos que entiendo que Pedro Pablo Kuczynski ha firmado con las familias, y hay que hacer que se cumplan, hay que exigir que se cumplan. Yo ya tengo el compromiso de algunos parlamentarios reelectos para firmar un nuevo proyecto de ley en caso de que esto se observe. Se ha convocado ya. Miren, nos han dejado un poco atados de mano, ¿no? Porque si es que no se observa, no podemos votar una insistencia. Hoy se cerró la legislatura y se convocó ya por escrito una extraordinaria para el 30, pero no se podía convocar porque las sesiones extraordinarias son con agenda cerrada, hay que saber qué cosa se va a tocar. No se podía ya poner esto en agenda porque no se sabía si el presidente le iba a observar, entonces no te podías poner en ese supuesto. Así que la alternativa que quedaría para este año sería simplemente esperar al 24, pedirle al presidente que cumpla su promesa. Yo creo que esto nos hace a todos
que creo que es el camino correcto, creo que pone al Perú donde debiera de estar respecto a sus obligaciones internacionales, que además es un tema humanitario. Y si no se aprobara, si no se promulgara, nos queda el 30 el intento de recolectar 74 firmas para una nueva sesión extraordinaria para votar una insistencia. Es difícil, pero hasta como gesto político es interesante hacer el esfuerzo. Tengo ya el compromiso de que sí se podría correr esa lista, y ya lo otro es jugar a la próxima legislatura en agosto o en septiembre, ¿no? Eso es el tema. Yo creo que no debiéramos de perder la esperanza de que esto se apruebe en junio, que se promulgue en junio. En cualquier caso, el esfuerzo de los próximos meses, desde mi perspectiva, es lograr que la ley se promulgue con este gobierno o con el siguiente, agosto-septiembre. ¿Y por qué agosto-septiembre? Para que podamos corregir el presupuesto en noviembre y se puedan asignar los recursos para que podamos hacer las cosas que tenemos que hacer. Por eso en realidad la urgencia. Yo creo que la urgencia está relacionada más con el presupuesto de noviembre que con otra cosa. Porque también es que la ley sin dinero es solo declarativa, ¿no? Entonces, para mí los tiempos son esos: esperar que se promulgue, si no, insistir en que se apruebe, pedir que en el discurso del 28 de julio haya un pronunciamiento concreto sobre este tema, que va de la mano con el documento firmado por el actual presidente en relación con las víctimas de los desaparecidos, compromiso concreto, impulsar esto en el siguiente congreso en caso de que sea necesario, para que exista una ley habilitante y se pueda a partir de eso gestionar presupuesto en noviembre. Exigir un compromiso de la mayoría parlamentaria de que el discurso, nuevo discurso de derechos humanos vaya de la mano con un compromiso económico en la aprobación de la ley de presupuesto, y a partir de eso procesar la implementación, ¿no? Es lo que yo creo que es el panorama político. Y lo otro es el compromiso de los que estamos acá sin cargo, porque el cargo a mí se me acaba en un mes o en 2 meses, o sea, hasta el 25 de julio, y podríamos, todos los que estamos acá, dejar de trabajar en la dependencia en la que trabajemos, pero el compromiso creo que va más allá del cargo. O sea, creo que es un compromiso con los peruanos y peruanas que faltan, que llevaremos adelante hasta que se haya encontrado el último cuerpo y hasta que se haya puesto la última piedra en la hollada y en todos los lugares de memoria que nuestro país merece para poder caminar hacia la reconciliación. Muchas gracias, y ratificar mi compromiso con todos los peruanos que no están aquí, cuyas familias sí están acá, en hacer el trabajo que haya que hacer para que se consigan los objetivos. Muchas gracias. Quiero agradecer las palabras de la señora congresista Marisol Perestello, quien creo que ha dado una rápida visión de aquello que ha venido sucediendo en los últimos meses, y uno de los grandes objetivos de esta ley, ¿no? que tiene que ver con romper, por supuesto, con el paradigma de la búsqueda de personas desde la perspectiva de la investigación fiscal, ¿no? Yo creo que es importante, así como institucionalizar este proceso y mejorarlo, ¿no? Y creo que por sobre todo ha expresado su compromiso individual y personal de continuar con este proceso el impulso a la ley, si es que esta no llegase a ser promulgada en los próximos días. A continuación quisiera yo entregar el uso de la palabra a la señora Gisela Viñolo. Ella es abogada con amplia trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos, con estudios en ciencias políticas, políticas públicas y derecho penal, derechos fundamentales, además de derechos humanos y derecho internacional. Desde el año 2008 se desempeña como adjunta para los derechos humanos y personas con discapacidad en la Defensoría del Pueblo. Con ustedes, la señora Gisela Viñolo. Buenas noches a todos y todas. A la señora congresista que nos acompaña, a Oban, a los amigos que están aquí, a todos ustedes. Ahora sí. Buenas noches a todos y todas, a la congresista que nos acompaña, a nuestro amigo Oban, a los amigos y amigas que también están aquí en la mesa, y a todos ustedes que han hecho el esfuerzo de venir desde Ayacucho para hoy día conocer mucho más de esta norma y también exigir lo que es un tema de justicia, como ya lo ha explicado Marisol.
Desde la Defensoría del Pueblo y por un especial encargo de Eduardo, que hoy día se encuentra en Arequipa, cumpliendo labores, pero que mañana recibirá a esta comitiva que ha llegado de Ayacucho y a todas aquellas otras víctimas y organizaciones que se acercan a nuestra institución para exigir que esta norma se promulgue. Yo quería primero hacerles llegar este saludo y luego contarles un poco de manera también breve cómo fue el proceso y básicamente la norma, qué contiene la norma, que es una norma bastante simple, con solo 15 artículos y que ha sido el consenso de todas las organizaciones que participaron en ella. Quizás me parecía importante empezar contándoles que eso no es un trabajo de hoy, eso es un trabajo de hace muchos años, es una demanda justa que empezó con las mamás de Anfacet y con otras organizaciones que se fueron plegando a esta lucha desde hace más de 30 años, desde la fecha en que desaparecieron sus esposos, sus familiares, en esos primeros años de lucha que se inició por el accionar del terrorismo y también por las violaciones a los derechos humanos que se dio en nuestro país. Esta es una demanda de años y que lamentablemente permaneció invisible al propio Estado, y por esa razón, si bien se dio una ley en el tema de reparaciones y se ha avanzado en algunos temas de justicia, particularmente en lo que se refiere a la desaparición forzada, es donde no habíamos encontrado todavía un trabajo articulado, que pudiera brindar una respuesta adecuada. Ya no puedo hablar, y hay que ser muy transparentes, de oportuna. O sea, es imposible hablar de una respuesta oportuna, pero por lo menos una respuesta que busque mayor eficacia. Y lo que yo siempre he dicho, alguna vez conversé con una familiar de una persona desaparecida que me decía: mira, yo puedo entender que a estas alturas, después de tantos años, ¿no?, quizás no sepa quién fue responsable, no tenga mayor información, y quizás soy consciente que no logre encontrar el resto de mi ser querido, pero el hecho de saber que tengo un Estado que me acompaña en este proceso, el hecho de saber que está cerca de mí y que hace todos sus esfuerzos por encontrar a ese ser querido, eso ya a mí me satisface. Ese día que yo escuché, tenía claro que lo que ellos necesitaban era eso: un Estado que esté cerca, un Estado que les haga demostrar que sí nos preocupa, que esa persona pudo, lo que yo siempre digo, pudo haber sido mi madre, mi padre, la persona que yo más amo en la vida, y que yo me ponga en su lugar y que los entienda. Y que juntos vamos a intentar hacer ese esfuerzo por lograr, ojalá, encontrar a ese familiar. Y eso es lo que hemos venido intentando hacer desde hace un tiempo atrás, varias personas de buena voluntad, que esperamos concluya con esa voluntad clara del Presidente de la República en promulgar esta norma. En todos esos años de esas demandas justas, que empezaron de manera aislada, las mamás de Anfacet, y continuaron en otras organizaciones, obviamente sabíamos que había una problemática, pero sin tener muy claro cómo abordarla. Porque una cosa es tener un desaparecido y otra cosa es cuando ya hablamos de 15.000 personas. El Estado no tenía una posibilidad, no había investigado antes ese tipo de casos. Fue así que en el año 2012, recordábamos con Rafael hace unos días, en la mesa de trabajo de búsqueda de personas desaparecidas, en la Comisión de Justicia que en ese momento presidía Marisol, varias entidades, varias organizaciones estuvimos ahí sentados, y todos concordamos en que la única manera de poder llevar adelante un proceso articulado, ordenado, que brindara esa respuesta que necesitábamos, era justamente a través de una norma, algo que articule a todos los sectores de manera muy clara y que señale cuáles eran sus responsabilidades, algo con lo que no se contaba en esos años. Fue así como, posteriormente, ante la insistencia, y yo siempre saludo la perseverancia de los familiares, es que en el año 2014, en esta gestión, en ese gobierno que ya culmina, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos asume ese compromiso de poder elaborar esta norma, y convoca, como tiene que ser, a todas las entidades que están involucradas, en este caso al Ministerio Público, al Instituto Peruano de Medicina Legal, como también a aquellas organizaciones, la sociedad civil, que para que ellos entiendan que no es un proceso sencillo, que es un proceso complejo, pero para que ellos conozcan cuáles son esas etapas y cómo se iba a empezar este trabajo. Ahí también nos apoyó, por supuesto, la congresista Marisol Perestello, y también nuestros amigos de la Cruz Roja, con toda la especialidad que ellos tienen en experiencias de otros países. También, obviamente, estuvo el Ministerio de Salud, el Ministerio Público, y nosotros estuvimos apoyando desde nuestras competencias.
Es así como se forma este grupo de trabajo y finalmente, después de 2 años, de 2 años arduos, de conversaciones, de entendimientos, de consenso, se logra una norma. Una propuesta que el Ministerio de Justicia hace suya y que se compromete a que posteriormente pueda ser llevada al Consejo de Ministros y aprobada por el presidente, para luego salga su promulgación y se empieza a trabajar. Esta norma siguió su camino. En el año 2015, en octubre, después de mucho tiempo de que ya había logrado ese consenso en este grupo de trabajo, se aprueba, esto hay que tenerlo muy presente, se aprueba en la comisión, en el comité de coordinación viceministerial, donde están todos los sectores que hoy están emitiendo una opinión. Está el Ministerio de Economía, que de manera expresa inicialmente tuvo algún tipo de observación, posteriormente se subsana y señala claramente que esa norma podía pasar, da su consentimiento. También estuvo el Ministerio de Justicia, por supuesto, porque ellos son los que han promovido y han impulsado esta norma. Y así cada uno de los sectores emitió una opinión. Estando ya aprobado este proyecto, el 1 de octubre de 2015 en la Comisión de Viceministros, lamentablemente pasó un tiempo y esta norma no pasaba a la otra instancia, que era el Consejo de Ministros, ya para que vaya el presidente y de ahí al Congreso. Quizás para un funcionario, un día, 2 días, un mes, no importa. Para una persona que tiene 30 años esperando una respuesta, un día es mucho. Por eso cuando el 29 de abril, a través de la organización Para que no se repita, nos presentan un pedido para que la Defensoría haga uso de su iniciativa legislativa y pueda presentar esta norma que ya había sido consensuada, trabajada por el Ejecutivo, aprobada por ellos, porque ellos necesitan y tienen mucha expectativa por tener esta respuesta, tener esta norma que es una esperanza y hay que comprenderlo así. La Defensoría asume ese compromiso de presentar esta norma para facilitar ese proceso, en el convencimiento de que el Poder Ejecutivo iba a entender que esto era facilitar este trabajo y se iba a lograr su promulgación, que hasta el día de hoy confiamos en ello. Por eso es que la Defensoría asume esa decisión, que muy pocas veces ha hecho un uso de iniciativa legislativa, pero esta vez era una cuestión de compromiso ético y moral con estas víctimas, más allá de los temas legales, es un tema humanitario. Una vez que decidimos presentar esta norma, rápidamente conversamos con ellos, con muchas organizaciones, y incorporamos en realidad temas muy mínimos para que pueda ser mejor entendida la ley. No se hicieron modificaciones sustanciales, y eso hay que subrayarlo. Esa norma siempre señaló que el presupuesto iba a ser asumido por las entidades encargadas, involucradas en estos temas, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, los gobiernos regionales, los gobiernos locales. En ningún momento se señaló que esta norma iba a requerir un presupuesto distinto. Por supuesto que también tenemos claro que una primera etapa, cuando una norma va a empezar, seguramente se puede trabajar con los presupuestos que ya son asignados a esos sectores, pero posteriormente se va a requerir de fortalecimiento de esas entidades y en ese momento se pedirán los presupuestos adicionales que se requieren. En esa medida, esta norma no requería un presupuesto, por eso la Defensoría también la podía presentar. Y además porque teníamos conocimiento que en diferentes reuniones que se realizaban con el Ministro de Justicia, en su momento el propio Ministerio señaló su conformidad para que sea la Defensoría del Pueblo la que presentara esta norma. En todo momento teníamos conocimiento que el Ejecutivo sabía que nosotros íbamos a presentar esta norma y al contrario ellos veían que esto iba a facilitar este proceso. Fue así como se hicieron ajustes a la ley, como les expliqué, nada de fondo, para poder presentar esa iniciativa. ¿Qué cosa contiene esa iniciativa? Como les dije, son solamente 15 artículos y 3 disposiciones complementarias. ¿Qué fue lo que se añadió, por ejemplo? ¿No? Lo que ha dicho la congresista Marisol Perestello. Se puso una definición, se incorporó una definición de enfoque humanitario, para que quede bien claro que no se estaba renunciando a las posibilidades de justicia.
Pero nuevamente somos conscientes que pasado un tiempo, no todos los familiares tienen información. Pero además también no tienes por qué ligarte a una denuncia penal que te exigen actualmente para que se pueda investigar dónde está el cuerpo de tu familiar. Las personas tienen que acudir a la policía, al Ministerio Público, presentar su denuncia, pero además también siempre les exigen algún tipo de información, porque evidentemente en un proceso judicial lo que prima es la identificación del responsable, como la sanción. Tenemos un caso y varios casos, no muy emblemáticos, Castillo Páez, donde ya tenemos una sentencia, la persona está cumpliendo una prisión, pero no tenemos el cuerpo. Los padres hasta el día de hoy no saben hacer el cuerpo de su hijo, pero ese proceso judicial ya concluyó y ya las autoridades judiciales ya no van a hacer más, porque ellos cumplieron su trabajo, que era identificar al responsable. Esta norma, en este caso en particular, permitiría precisamente eso. Permitiría que, si bien ya el caso concluyó, a nivel humanitario se puede iniciar una búsqueda del cuerpo. Por eso esta norma es importante, porque responde a esa necesidad que tienen las familias de saber dónde está el paradero de sus familiares, dónde podrían estar y qué esfuerzos hace el Estado para recuperarlos. Eso fue lo que señala esta norma. Su primera finalidad es justamente esa: aliviar la incertidumbre, el dolor, la preocupación, la angustia de no saber dónde están y centrar todos los esfuerzos en buscar, identificar, encontrar restos y entregarlos. Esa es la finalidad de la norma. Cuando hablan de articular, bueno, también tiene una parte de definiciones operativas, porque evidentemente todos los que están ahí involucrados tienen que saber claramente qué significa este enfoque humanitario, qué significa y cómo se entiende a una persona desaparecida, quiénes son los familiares, ¿no? Hay una serie de definiciones que marcan los conceptos de toda la ley. Por ejemplo, se menciona que la búsqueda de personas desaparecidas es un conjunto de acciones dispuestas por las autoridades competentes para que puedan recolectar, verificar, procesar toda la información para lograr el hallazgo de una persona desaparecida, así como la identificación de los restos y entregarlos a sus familiares. Y en ella está, por supuesto, comprendida la investigación forense y el acompañamiento psicosocial que se daría ahora a los familiares. También señala de manera muy clara cuál es el acompañamiento psicosocial, que actualmente no existe. Como bien también se dijo aquí, lamentablemente ahora, si en un proceso judicial un familiar o se logra encontrar un cuerpo, un resto, a veces los familiares no tienen para pagar un nicho, el cajón, el traslado. Esos procesos duran mucho tiempo y no tienen soporte emocional. Sabemos los esfuerzos que se han hecho, que se siguen haciendo, pero todavía eso no es un trabajo articulado ni sostenido, es decir, no es permanente. Y requiere que una norma señale claramente que durante toda esa etapa las familiares van a contar con el apoyo económico, social y emocional. Luego hay un artículo que señala cuáles son estos derechos a personas desaparecidas también y de sus familiares, ¿no? A conocer la verdad, a conocer qué pasó, las circunstancias de su muerte, el lugar de su inhumación. Y luego señala quiénes son esos actores, quiénes son los que van a participar. El ente que va a regular, que va a sistematizar, que va a poder compilar toda la información es el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia es el que se va a encargar, es el ente competente para aprobar, implementar, impulsar esta ley de búsqueda. Y entre sus funciones, la primera de ellas es justamente diseñar, aprobar, implementar y ejecutar esta política, esta ley, centralizar toda la información. Esta norma crea un registro de personas desaparecidas y sitios de entierro. Ustedes dirán, pero ya existen registros. Claro, existen varios registros. Lo que busca esta ley es que se cree un registro de personas desaparecidas para que la información que tienen todos los demás sectores pueda ser entregada al Ministerio de Justicia, lo que va a permitir que una entidad tenga toda la información sobre un caso. Y eso va a ayudar también a tener mucho más datos para investigar dónde puede estar ese cuerpo o a quién pertenece. Y luego de esto se va a promover y participar y se va a también buscar que los familiares estén en estos procesos. Pero además también señala que va a haber un registro de sitios de entierro. No partimos de cero, eso es importante, no se parte de cero. Ya la Comisión de la Verdad y los organismos de derechos humanos han señalado que hay aproximadamente 6.000 sitios de entierro que no han podido ser hasta ahora exhumados y que requieren un trabajo articulado serio. No se está partiendo de cero.
El Consejo de Reparaciones ya tiene a cerca de 9.000 personas identificadas como víctimas de desaparición. Entonces, señala cuáles son estas funciones. Hay un artículo específico de consentimiento informado. Ustedes, familiares, tienen todo el derecho de dar su consentimiento cuando tengan que tomar, cuando se les exija hacer pruebas de sangre para poder identificar, comparar con los huesos hallados. Ustedes tienen que tener un consentimiento, ustedes tienen que dar su consentimiento y tienen que estar bien informados. Todo eso se va a trabajar bajo normas que van a proteger sus derechos también. Como les decía, aparte del acompañamiento psicosocial, entiendo que lo va a explicar Rosalía, mucho más detallado, pero la idea es que ahora haya recursos desde el Estado para que ustedes sean acompañados en todo ese proceso. Y hay un artículo muy importante que habla de la cooperación. Todas las entidades privadas y públicas que tengan información y que tengan expertise pueden contribuir en ese trabajo. Es decir, vamos a sumar esfuerzos para que podamos lograr una mejor articulación y lograr mejores resultados. Y por supuesto también esta norma señala que en su momento el Ministerio de Justicia tendrá que crear un banco de perfiles genéticos que no tenemos actualmente, para tener las muestras de los familiares, hacer las comparaciones que se requieran. Esta es la norma. La norma lo que hace es ordenar el proceso, decir quién tiene cada responsabilidad y señalar cuál es su prioridad, cuál es su finalidad. Una vez que esta norma ya fue aprobada en el Congreso por mayoría, ahora queda la promulgación. Sé que ya estoy con el tiempo y solamente quiero señalar que nosotros estamos convencidos que esta norma tiene que ser promulgada. No hay razón técnica, legal, ni ninguna otra para que tuviera alguna observación. Como les he explicado, en todo este proceso se contó con los vistos buenos de todos los sectores involucrados, incluido el MEF. Nosotros creemos que ya pasaron más de 2 semanas y hasta el día de hoy no se promulga. Nuevamente, esperamos que esto no demore, que esta respuesta no sea postergada. Estas familias tienen el derecho a conocer qué pasó con sus familiares, que se les pueda dar una respuesta. Confiamos en que así será. Tenemos todavía unos días más, esperemos que no demore. Y esto hay que recordarlo también, se ha trabajado con todos ustedes. El Ministerio de Justicia, que es el que va a llevar a cabo este trabajo, siempre manifestó su compromiso y voluntad en que ellos con sus recursos van a poder implementar esta oficina. Yo solo quiero concluir señalando que la Defensoría del Pueblo continuará supervisando, haciendo un seguimiento permanente, impulsando y promoviendo que en la etapa de implementación, cuando ya salga la norma promulgada, vamos a acompañar este proceso para que ojalá el Ministerio de Justicia, en la nueva gestión que se asuma, en toda esta parte de articulación, de conocer los procesos ya más detallados, también se cuente con la participación de los familiares. Es importante que ustedes estén informados de cómo van a ser esos procesos ya a nivel mucho más concreto, si van a haber oficinas en otras regiones, si se ha decidido centralizar en Lima, dónde va a funcionar el registro, qué información va a contener. Esta información es importante que ustedes la conozcan. Y en ese proceso la Defensoría seguirá acompañando, impulsando, convencidos que esta es una obligación que tiene el Estado y esperando nuevamente que por justicia esta norma se promulgue lo antes posible. Muchas gracias. Quiero agradecer las palabras de Gisela Viñolo, quien nos ha reseñado un poco el proceso en los últimos 2 años. Además señalando que esta es una demanda justa, ¿no? Una demanda justa para los familiares, una demanda que tiene por supuesto más de 30 años. Y asimismo ha podido reseñar de forma rápida estos 15 artículos y esta disposición complementaria, teniendo como este claro enfoque poniendo un énfasis en este enfoque humanitario, ¿no? Que es iniciar la búsqueda de los cuerpos así estos procesos judiciales hayan terminado, ¿no? En ese momento quisiera yo poder dar el uso de la palabra al señor Rafael Barrantes. Él es antropólogo social de la Universidad San Marcos, además cuenta con una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Católica y ha trabajado como investigador del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha participado en investigaciones sobre justicia transicional y memoria y hace 8 años es el responsable de programas de personas desaparecidas
y sus familiares del Comité Internacional de la Cruz Roja en el Perú. Por favor, dejo en el uso de la palabra al señor Rafael Barrantes. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Quiero saludar en nombre del Comité Internacional de la Cruz Roja a todos los que están aquí presentes y en especial a las organizaciones de familiares de personas desaparecidas, a la Defensoría del Pueblo, a Marisol Perestello y a los miembros de la Mesa de Trabajo sobre Búsqueda de Personas Desaparecidas que están a mi izquierda, que son quienes han logrado que se apruebe esta ley de la cual estamos hablando ahora, ¿no? Es gracias al trabajo perseverante de muchos años de todas las instituciones que he nombrado, además de otras instituciones del Estado como el Ministerio Público, el equipo forense especializado. Es gracias al trabajo de ellos, sobre todo alrededor de los esfuerzos de coordinación que realizó la Mesa de Trabajo sobre Búsqueda de Personas Desaparecidas, que se ha logrado aprobar esta iniciativa legislativa. Y quiero referirme acerca del tipo de mecanismo que establece, ¿no? Yo tenía una presentación, no sé si podrían ponerla, por favor. ¿Qué es lo que no dice la ley, para comenzar? No dice la ley que se ha aprobado, no dice nada acerca de cuál es la unidad que se creará en el Ministerio de Justicia, o no dice si es que se va a hacer cargo de la política de búsqueda alguna institución o alguna instancia, alguna unidad existente ya en el Ministerio de Justicia. No establece eso. Lo único que establece es que el Ministerio de Justicia es el ente rector de la política. No dice tampoco cómo va a funcionar el mecanismo, cuál será la estrategia de trabajo, cuáles son sus líneas de acción, si es que va a tener oficinas descentralizadas o no. Nada de eso está dicho en la ley todavía. Ni asigna recursos especiales, como ha señalado ya la doctora Viñolo. La ley señala solamente que se va a trabajar con los recursos que sean aprobados a través de la ley anual de presupuesto, ¿no? Es decir, no establece un programa especial, un presupuesto especial, más allá de aquellos que se puedan aprobar, que se aprueben en el Congreso de la República, como todos los años, como recursos regulares de cada sector. Si se quisiera, que sería lo esperable, en el futuro establecer algún mecanismo mucho más vigoroso, con un presupuesto definido para poder dar una respuesta pronta, con muchos recursos, etcétera, a la búsqueda de personas desaparecidas, tendría que crearse otro tipo de iniciativa normativa, como podría ser una resolución ministerial, que cree un programa, etcétera, etcétera. Pero esta ley, la que ha sido aprobada, no establece nada de eso, ¿no? No establece ningún tipo de gasto especial, más allá del regular dentro de las leyes anuales de presupuesto. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que sí dice? Lo que sí dice es que se va a crear un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y que este Plan Nacional va a tener tres componentes. Uno es la investigación forense, otro es un componente de apoyo material y logístico, es decir, provisión de ataúdes, construcción de nichos, pago de pasajes a los familiares, etc. Y otro componente es el acompañamiento psicosocial durante todo el proceso de búsqueda. Eso es lo que sí dice la ley. La ley establece de alguna manera en este Plan Nacional de Búsqueda lo que normalmente en una ley vendría a ser el reglamento, ¿no? No hay un reglamento en la ley. Lo que dice es que en 90 días se tiene que aprobar el Plan Nacional de Búsqueda. Es decir, este Plan Nacional de Búsqueda reemplaza o tendría que asumir algunas de las funciones que regularmente tiene un reglamento. Describir cuáles serán las características y la lógica de este mecanismo, cómo se interrelacionarán sus partes. En la figura que ustedes están viendo, estoy presentando un tórax, en la medida en que creo que modela de manera adecuada cuál puede ser la lógica de este Plan Nacional de Búsqueda. Un tórax en donde las vértebras son el componente de investigación forense. A través del componente de investigación forense se establecen tal vez los casos prioritarios
la forma en que van a ser organizados en un cronograma, por ejemplo. Se establece que, no sé, que en agosto de 2017 se realizará una investigación forense en Putis, y las costillas lo que modelan es la forma en que se articula con este componente forense el acompañamiento psicosocial y el apoyo material y logístico. Si se va a realizar una exhumación en Putis, entonces se tiene que considerar dentro de la lógica del mismo plan, porque es el mismo cuerpo, no quiere decir que la investigación forense sea más importante, simplemente que vertebra todo el mecanismo. Como costillas tendríamos el acompañamiento psicosocial que se vincula a la investigación forense específica que se fuera a realizar y el apoyo material y logístico que se tiene que dar a los familiares. Eso es lo que sí dice la ley, que se tiene que crear este plan y se tiene que crear en los próximos 90 días de su promulgación. Y es importante esto porque en este Plan Nacional de Búsqueda se tendrá que establecer entonces cronogramas, presupuestos, entidades, la estrategia específica con que tendrá que funcionar esta política pública. Y es por eso muy importante, como ha señalado Gisela, prestar mucha atención al momento de diseño de este plan, que tendría que ser en los próximos 90 días de su promulgación. Seguramente, como justo estamos en el cambio de gobierno, el plan recién comenzará a ser trabajado hacia septiembre, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que mientras que se monta el nuevo ministerio durante agosto, en el mejor de los casos, hacia septiembre comenzará a trabajarse en el diseño de este documento, ¿no? La siguiente, por favor. Este plan tiene que establecer una estrategia de búsqueda. ¿Y qué es una estrategia de búsqueda de personas desaparecidas? Es un dispositivo que está organizado en función de 3 componentes, por lo menos. Un componente legal, que es el que acaba de ser aprobado, y las otras normas que tendrán que establecerse de inferior rango para regular su funcionamiento, como el Plan Nacional de Búsqueda. Un componente social, que tiene que ver con toda la vinculación que se tiene que establecer con los familiares durante el proceso de búsqueda, y un componente propiamente técnico forense. La siguiente, por favor. Una de las principales funciones que se le asigna al Ministerio de Justicia con este componente legal es la coordinación. La coordinación entre todas las instituciones que están vinculadas hoy al proceso de búsqueda de personas desaparecidas. Hay diversidad de instituciones de la sociedad civil, del Estado, que hoy día tienen algo que hacer con la búsqueda de personas desaparecidas, pero no tienen un director de orquesta. Esta política, esta ley, lo que establece es un director de orquesta y una partitura. Hoy tenemos la figura que estoy presentándoles. Con la ley implementándose tendríamos, la siguiente por favor, la siguiente figura. Es decir, una orquesta con un director de orquesta, con una partitura que permita que las distintas instituciones, para comenzar las que están aquí sentadas, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo, el CICR, el Ministerio Público con el equipo forense especializado, etcétera, puedan organizarse y coordinar su trabajo de manera ordenada. Hasta este punto no se necesita gastar un centavo. La ley ya está estableciendo una diferencia. Rosalía y Gisela, que trabajan constantemente en la búsqueda de personas desaparecidas, no me dejarán mentir. Solo si existiera un actor que permitiera optimizar la coordinación que hoy día no existe, la coordinación que tenemos que establecer entre las instituciones que nos conocemos de pura buena fe, pero sin ninguna partitura que nos permita organizarnos. Solo con que haya un director de orquesta, esto se podría organizar un poco mejor. No es suficiente, pero un poco mejor. La siguiente, por favor. Esta política también establece un componente técnico dentro de esta triada estratégica que les estoy presentando, que tiene que ver con lo que va a presentar Gisela Ortiz, ¿no? Que viene por parte del equipo peruano de antropología forense, que tiene que ver con la investigación forense de personas desaparecidas. Yo solamente quiero presentar con esta diapositiva que el universo de personas desaparecidas es un universo complejo, no es un universo homogéneo. Hacia el negro pueden ver aquellos casos sumamente complejos respecto de los cuales no tenemos ninguna idea sobre cuál es su paradero. Los casos típicos de desaparición forzada,
los desaparecidos en Lollada. Hacia el blanco tenemos otros casos que también, conforme se convierten en grises, de alguna manera son personas desaparecidas, que son normalmente personas que han muerto, muchas veces han sido enterradas por los mismos familiares, pero no tienen una partida de función porque no hay una identificación científica de los mismos. Conforme se convierte un poco más gris, hay casos en los que de repente, no sé, el hermano fue el que enterró los restos del papá, pero el otro hermano, con quien está peleado, que se desplazó antes que él a Lima, no confía plenamente en la información que su hermano le está dando y tiene cierta duda, tiene menos certeza, ¿no? Respecto de si realmente es esta la persona que está enterrada ahí. Y hacia el medio tenemos casos como por ejemplo el que ya fue exhumado en Putis, una fosa con 107 cuerpos, pero solamente se encontraron 93, 97, no recuerdo ahora. Sabemos más o menos quiénes están ahí, pero no sabemos a quién le corresponde cada cuerpo. Es decir, el universo de personas desaparecidas es un universo complejo y tendríamos que realizar investigaciones forenses adecuadas a la magnitud y complejidad de este universo. Que no todos son casos sencillos en los que se tiene que identificar a una persona que ha sido enterrada por sus mismos familiares. Se tendrán que implementar estrategias especiales cuando se tratan de masacres donde hay 100 personas enterradas en una fosa, o se tendrán que implementar otro tipo de estrategias para investigar a las víctimas, por ejemplo, de Lollada, ¿no? Que no se tiene ninguna certeza sobre realmente cuál es su paradero, más allá del hecho de que se sabe que entraron en algún lugar. La siguiente, por favor. Y el otro, el componente social, que tiene que ver con cómo nos vinculamos a las personas para las cuales esta política pública está orientada. ¿Cómo nos vamos a vincular a los familiares? Uno, para recoger la información que poseen. Dos, para orientarlas e informarlas correctamente sobre todo este proceso. La siguiente, porque ya sería la última. En Argentina, por ejemplo, para recoger la información de los familiares, se montó la campaña Resolvé tu identidad, a través de la cual y a través de la figura de algunas personas públicas, como Lionel Messi, se convocaba a los familiares para que entreguen una gota de sangre y esta pueda ser comparada o con los niños que iban siendo identificados, ahora son adultos de 40 años, que habían sido apropiados, o con los restos humanos que iban siendo identificados. Entonces se convocaba a las personas para que dejen una gota de sangre. ¿Cuál es la estrategia social que vamos a tener para recoger la información que tienen los familiares y que tienen los testigos? Hemos podido comprobar, muchos de los que estamos aquí, que hay muchas personas que hasta ahora no han querido entregar la información que poseen al fiscal, al Ministerio Público, porque tienen miedo de involucrarse en un proceso judicial. Hay muchos testigos que tienen información y que no quieren entregar la información a un fiscal. Esta política tendrá que establecer algunos mecanismos adecuados para recoger este tipo de información. Por ejemplo, en Argentina, sin necesidad de una política, pero sí a través de acuerdos entre la sociedad civil y el Estado, son las organizaciones locales de víctimas las que recogen la información de los testigos y filtran a veces los nombres cuando el testigo no quiere que su nombre aparezca en un testimonio judicial. Y cuando van y le entregan la información al fiscal, no dicen, si es que el testigo no lo quería así, cuál es el nombre del testigo que entregó determinada información, pero por lo menos esa información permite recuperar los restos de las personas desaparecidas. Es como el caso de la Cantuta, que comenzó a obtener algunos frutos, por lo menos para identificar a las personas gracias a información anónima de testigos. Esta política tendrá que establecer estrategias adecuadas para recoger este tipo de información, pero también para orientar e informar adecuadamente a las familias. Hace 2 meses llegó a la oficina del 6CR una persona que había recibido una notificación fiscal y llegó llorando muy preocupada porque creían que la estaban inculpando como quien había asesinado a su esposo, cuando en realidad la estaban convocando como un familiar para que se comience el proceso de búsqueda, como una víctima. Pero como no había recibido suficiente orientación e información, el Ministerio Público no se da abasto para esto, la persona creía que estaba siendo convocada como culpable. Ya de eso nos va a hablar seguramente Rosalía, sobre la importancia de la orientación a los familiares durante todo el proceso.
Una estrategia, por lo menos con 3 componentes, que tendrá que ser implementada por el nuevo gobierno, y estos 3 componentes se establecerán en blanco y negro a través del Plan Nacional de Búsqueda que tendrá que redactarse durante el segundo semestre de este año. Muchas gracias. Quiero agradecer las palabras de Rafael Barrantes, quien nos ha puesto una analogía creo que interesante, esta orquesta sinfónica, que es aquello que pretende la ley, ¿no? Articular de mejor forma las diferentes acciones del Estado para digamos, poner en marcha un poco esta justa reivindicación de los familiares y la búsqueda de personas, ¿no? Asimismo, nos ha hablado de estos 3 componentes, que tiene la ley, este componente normativo, que es la ley en sí misma, pero además también de este desarrollo normativo a través del Plan Nacional de Búsqueda, también de este componente social y este componente técnico, ¿no? Estos 3 componentes ayudarían, por supuesto, a operacionalizar esta ley de búsqueda de personas. Para hablar también como parte de estos 2 componentes, tanto técnico como social, vamos a tener también la intervención de nuestras 2 siguientes invitadas. En ese sentido, me gustaría entregar el uso de la palabra a la señora Gisela Ortiz, quien es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle. Tiene además especialización en Recursos Humanos por la ESAM y Responsabilidad Social Empresarial en la Universidad del Pacífico. Es directora de operaciones del equipo peruano de antropología forense, que es una organización no gubernamental que trabaja en la búsqueda, análisis e identificación de personas desaparecidas en el Perú y en cualquier otro contexto post-conflicto. Asimismo, es responsable de proyectos de trabajo con familias de víctimas del conflicto armado en el Perú y en el recojo de memorias individuales, así como capacitación y empoderamiento en derechos. Con ustedes, la señora Gisela Ortiz. Buenas noches a cada uno de ustedes, a los familiares aquí presentes, en nuestro saludo a nombre del equipo peruano de antropología forense, quienes desde el año 2001, de manera formal, trabajamos en la búsqueda de personas desaparecidas. Y como parte de ese trabajo aquí en nuestro país, hemos participado en un poco más de 60 pericias, tanto pericias de parte, en representación de los familiares o de las organizaciones no gubernamentales que los representan, como también en pericias oficiales. Hemos sido peritos tanto para el Ministerio Público, como en el caso de Putis, y para la Sala Penal Especial, en los casos Cantuta, Parjo, Pomatambo, Ajomarca para la identificación de las víctimas, entre otros casos, ¿no? Entonces, el aporte desde el equipo peruano de antropología forense a lo largo de estos años ha sido de manera permanente, gracias a la cooperación internacional y a los fondos, principalmente del Departamento de Estado de los Estados Unidos, para dar respuestas a los familiares sin que ese trabajo le haya costado al Estado peruano ni un sol de su presupuesto. Y como parte también de este trabajo, el equipo peruano de antropología forense ha realizado un recojo permanente de información ante-mortem, principalmente de las personas desaparecidas en las regiones de Ayacucho, Apurímac, Junín y la Selva Central. Y tenemos alrededor de 5.000 fichas ante-mortem con información biológica y social de cada una de estas víctimas. Además, hemos creado una base de datos donde se ha incorporado esta información ante-mortem, base de datos que ha sido compartida con Ecuador para los casos de desaparición en contextos más sociales y con Nepal actualmente en este contexto de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas que está empezando a trabajar. Esta base de datos, además, como información, ha sido compartida con la Cruz Roja Internacional y con el Ministerio Público para centralizar la información necesaria para la identificación de las víctimas, ¿no? Y otro trabajo que hemos estado haciendo es también sobre el tema de investigación de casos, que creemos tiene que ser una de las
de uno de los pilares de esta etapa de trabajo con el marco de una ley de búsqueda de personas desaparecidas. Primero porque el Ministerio Público, de la manera como ha venido actuando hasta hoy, sin este marco legal que dé prioridad al derecho de los familiares a saber y a ubicar a sus seres queridos, ha intervenido a través de una denuncia que puede interponerla un familiar, que lo puede interponer una autoridad o la comunidad. Y esta denuncia ante la Fiscalía no tiene como objetivo principal la búsqueda de la persona desaparecida, sino tiene como objetivo identificar a los responsables del crimen que se ha cometido. Y es una tarea, si queremos, adicional, el ubicar el sitio de entierro y por lo tanto hacer todos estos trabajos de intervención forense que puedan darle respuesta a los familiares. Sin embargo, este trabajo hemos visto que tiene una serie de inconvenientes, principalmente para los familiares, quienes empezamos un proceso judicial aquí en nuestro país, como ha de suceder en muchos países en nuestra América Latina. Empezamos un vía crucis que tiene un periodo de tiempo muchas veces inacabable. Hay casos en los cuales la investigación puede durar 10, 15 años sin un plazo que nos ayude a entender para cuándo vamos a tener una respuesta. Y es lo que han estado viviendo familiares de desaparecidos en nuestro país. Empezar una denuncia con este objetivo de la ubicación del ser querido y que sin embargo 15, 20, 30 años después no ha tenido la respuesta adecuada del Estado. No necesariamente por una falta de voluntad política, yo no voy a ser tan crítica respecto a que aquí no ha habido voluntad de buscar a los desaparecidos, sino por la manera como estamos funcionando legalmente, administrativamente, como un sistema y como un país que no se ha adecuado a un post-conflicto. Después de acabada la violencia política en nuestro país y después del informe de la Comisión de la Verdad y sus recomendaciones, se ha cambiado esta manera de atender los diversos problemas que el conflicto armado nos dejó en nuestro país. Y uno de ellos ha sido este sistema legal que no ha permitido una mayor agilidad a la búsqueda de los desaparecidos en nuestro país, ¿no? Entonces, esta ley que ha sido aprobada el 26 de mayo llega casi 15 años después de iniciado todo este proceso post-conflicto, cuando ya el contexto social y familiar de las propias organizaciones de familiares está muy desgastado, con miles de familiares que tal vez hayamos perdido en este proceso, ¿no? Entonces, la adecuación de esta nueva política debería permitir que este pilar del cual estábamos hablando, de la investigación antropológica forense, tiene que ser necesario para poder contextualizar y para poder hacer este trabajo de identificación de las víctimas mucho más ágil y mucho más rápido. Es importante mencionar, y en su momento el borrador del proyecto de ley que trabajamos tenía con mucha claridad las 3 etapas de esta intervención forense, que si bien es cierto son independientes, son etapas independientes, son etapas que se complementan y hay que recordarlas con mucha claridad. La primera es esta investigación preliminar de a quiénes estamos buscando, de cuántos son, dónde podrían estar, de dónde recogemos toda la información que nos permite identificar a las víctimas. La segunda etapa, que tiene que ver ya con la recuperación y el análisis no solamente de los restos, sino también de los elementos asociados que se encuentran en cada uno de estos sitios de entierro. Y la tercera etapa, que tiene que ver con la identificación de las víctimas y que se plasma de alguna manera en la entrega de un informe final sobre los resultados que se han encontrado. Eso es importante recordarlo porque en muchos de los casos no se han ido dando estas etapas en ese orden, y eso ha permitido que hasta ahora tengamos un poco más de 900 cuerpos almacenados en el Ministerio Público, porque no hubo la suficiente investigación preliminar que de alguna manera relacionara el sitio de entierro, la fosa común, con la víctima que ahí se encontraba. Y en un país donde no se le pone dinero a atender los derechos de las víctimas,
donde no se hacen campañas masivas de recojo de ADN, donde no se hacen pruebas de ADN para identificar estas víctimas, esas víctimas quedarán como desaparecidos y como NNs en esos almacenes por largos periodos de tiempo sin una respuesta del Estado. Y hay que recordar que esos 900 cuerpos tienen 900 familias detrás de ellos que los están buscando y esperando hace 30 años. Y que quizás sean los familiares de muchos de nosotros. Y que no lo sabemos porque no se ha hecho esa diligencia de identificarlos a través del ADN, que es la única manera que se podría identificar en estos momentos. Entonces, como parte de esa investigación de casos, hay que determinar también de qué tipo de casos estamos hablando. Como ya lo mencionó Rafael, la desaparición forzada es un caso complejo de entender. Aquí no estamos hablando de desapariciones lineales, es decir, sacan el cuerpo de Juan de su casa y lo entierran en un punto B, donde uno va a buscarlo y lo va a encontrar fácilmente. Aquí estamos hablando de circuitos de detección de lugares que han actuado como lugares de tortura y de desaparición forzada, como la base de Cabitos, por ejemplo, y de personas que han circulado por diversos lugares y que hay que hacer ese recorrido para tratar de identificar quiénes son aquellas personas que terminaron en las bases militares de Totos, de Canaria, de Chimpapampa, de Cabitos, ¿no? Y esa, de alguna manera, ese conocimiento de esa investigación del caso no nos va a partir de la nada. En primer lugar, tenemos la información de primera fuente, los familiares, los testigos, que con el paso de los años también van perdiendo esa información valiosa, que también se van olvidando, que también se van confundiendo, pero es una información que está ya registrada, algunas de ellas, en la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en la base de datos que entregara a la Defensoría del Pueblo. Entonces, esa es una primera fuente de información para esta recopilación necesaria que se tiene que hacer, ¿no? Una vez que tengamos toda esta información directa de los familiares, de los testigos, la información que puede haber salido en los medios de comunicación, las denuncias que en su momento se presentaron al juez de paz, a los gobernadores, a las autoridades locales o nacionales, se tiene que ingresar de todas maneras en una sola base de datos que lo manejará esta instancia que canalizará todos estos esfuerzos por la búsqueda de personas desaparecidas, porque lo que tenemos ahora es una información desperdigada. Por un lado, el Registro Único de Víctimas, la información que la Defensoría del Pueblo en su momento recogiera, el equipo peruano de antropología forense en el año 2007 hizo una recopilación de información para la Cruz Roja Internacional. El Ministerio Público desde hace 3 años atrás viene manejando una nueva cifra de desaparecidos, pero siguen siendo informaciones sueltas, que no hemos tenido la capacidad todavía de contrastarlas y de decirle al país de cuántos desaparecidos estamos hablando. Desde aquella primera cifra de un poco más de 8.000 que la Comisión de la Verdad entregó, ahora se habla de 15.000, es casi el doble del número de desaparecidos que estamos hablando. Sin embargo, siguen siendo cifras no contrastadas. Y esa es la primera tarea urgente que tiene que tener esta oficina de búsqueda de personas desaparecidas, porque es una obligación, no solamente para los familiares, para la historia de nuestro país, reconocer a cada uno de los desaparecidos con nombres y apellidos para que los tengamos presentes, pero también para que sepamos exactamente a quiénes estamos buscando, a cuántos de ellos, porque de eso va a depender el plan que se arme para la búsqueda de estas personas. No va a ser lo mismo pensar que nos faltan 5.000 a trabajar pensando en que nos faltan 15.000. No solamente en temas logísticos, en temas humanos, de presupuesto. Entonces, la primera tarea y urgente es sincerar estas cifras de desaparecidos, ¿no? Porque luego este trabajo ya no solamente de la exhumación, el trabajo mismo del análisis, el trabajo mismo de la identificación, es un trabajo mecánico, no es un trabajo complejo y complicado, ¿no? Lo importante es toda esta búsqueda de la información necesaria que nos puede dar las pistas que se requieren. Y
una herramienta necesaria es también este banco genético, no solamente de las muestras de las personas desaparecidas, sino también de los familiares. Ya el Estado peruano tiene una obligación, de acuerdo a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Kenneth Arzualdo, que ya tiene como 5 años dada, y que no se ha ido implementando, y que tiene que ser también una herramienta que desde esta oficina de búsqueda se empiece a implementar. Primero, porque todos y cada uno de los restos que son exhumados, sin este contexto de información, se les tiene que sacar una muestra de ADN antes que estos restos se sigan deteriorando, que esta información genética se siga perdiendo. E ir guardando esta información para que en su momento se contraste con las muestras de referencia de los familiares. En nuestro país se han hecho algunas campañas de recojo de muestras a familiares. Las mamás de ANFACEP son testigos que en más de 2 oportunidades le han sacado muestras de ADN. Les han sacado las muestras de ADN. Entonces, esa información, ¿dónde está? ¿Cuántos son? ¿Cuántas muestras de referencia tenemos? ¿A cuántos se ha logrado identificar en esa comparación entre las muestras óseas y las muestras de referencia? Tiene que haber una claridad también de qué plazos estamos hablando. Una vez que se toma esa muestra, pues en los 2 o 3 meses siguientes tienen que ser muestras procesadas. Aquí en Lima, la humedad, que es altísima y que nos juega unas malas pasadas, no podemos confiarnos en que es una muestra que se va a preservar por años. Hay que tener un compromiso de tomar la muestra para trabajarla, no para guardarla, no para perderla, porque la obligación que tenemos de ser claros y sinceros con los familiares es algo que no se debe perder a lo largo de todo el trabajo técnico que realizamos, ¿no? Y lo mismo tiene que ver con cómo unificamos criterios para todo este trabajo netamente forense. Si bien es cierto, a través de la mesa forense que impulsaba la Cruz Roja Internacional, algunos criterios de trabajo se han ido unificando, es importante también reconocer que no tenemos protocolos, que no tenemos documentos aprobados todavía, que sé que se están trabajando, pero que pueden permitir de alguna manera clarificar el trabajo que se hace tanto del Estado como de la sociedad civil. Y en ese sentido, porque hay casos como estos casos cerrados, por ejemplo, donde se conoce el número de víctimas, donde se las encuentra en el sitio donde la denuncia así lo ha señalado, no hace falta hacer pruebas de ADN. La identificación es simplemente por comparación ante-mortem y post-mortem, salvo que hubiera alguna duda, y son casos que se pueden ir avanzando, ¿no? Yo debo reconocer que lo más terrible que nos toca hacer siempre en este trabajo que realizamos es tener que darle una respuesta a los familiares que por años vienen esperando uno, ya sea para corroborar la muerte del ser querido, cuando en el fondo muchos de los familiares siguen guardando la esperanza de encontrarlos con vida, o para decir simplemente que fue imposible identificar a su ser querido. Eso es lo más difícil que nos toca asumir, y por eso la importancia de este acompañamiento psicosocial transversal. Al final de todo este trabajo y de todo esfuerzo, no podemos olvidarnos que nosotros trabajamos con seres humanos, no son huesos. Trabajamos con esas evidencias de lo que dejaron de ese ser humano sus verdugos, para que puedan ser identificados y para señalar que aquí se cometió un crimen. Y trabajamos para personas que están llenas de sueños, de justicia y de esperanza, a quienes nos debemos en todo lo que hacemos, y por eso la necesidad de acercar nuestro trabajo en un lenguaje claro, cotidiano, para que nos puedan entender. Y son familiares que merecen nuestro respeto. Por el derecho a saber de estas familias, nosotros como EPAF seguiremos buscando a nuestros desaparecidos hasta encontrarlos. Quiero agradecer la intervención de la señora Giselle Ortiz, quien nos ha reseñado, entre otras cosas, que nuestro país no se ha adecuado, digamos, a una etapa de posconflicto, con lo cual hace que nuestro sistema legal no permita tener mayores facilidades para la búsqueda de personas.
Asimismo nos ha hablado también de la importancia del trabajo, de la intervención forense, ¿no? Y que esto además tiene 3 etapas bien definidas o bien marcadas, que tienen que ver con la búsqueda, de quién, dónde, la recuperación, el análisis de los diferentes elementos asociados, digamos, en el lugar, y por último el tema de la identificación de las víctimas, ¿no? Que es completamente importante. Y ha colocado como un gran desafío para la implementación de esta norma es sincerar, digamos, la cifra de desaparecidos, ¿no? Que es como uno de los puntos más importantes para el trabajo a futuro de la aplicación de esta norma. Yo quisiera dar ahora el uso de la palabra para que nos hable de otro de los componentes que nos había ya reseñado Rafael en su intervención, a la señora Rosalía Chauca, quien tiene estudios en educación, un diplomado en estudios sociológicos por la Universidad Católica, además de también estudios en actuaciones psicosociales en situaciones de violencia, política y catástrofes por el Instituto IPALA de Madrid, España, y además también una maestría en consejería por la Universidad de Antonio Luis de Montoya. Ella, por supuesto, goza de una experiencia en el diseño, ejecución y facilitación de procesos de formación y capacitación con personal de salud, docentes, agentes comunitarios en salud mental y consejería. Con ustedes, la señora Rosalía Chauca. Buenas noches con todos ustedes y muy agradecida por permitirme compartir algunas reflexiones en torno a la necesidad de este componente de acompañamiento psicosocial dentro del marco de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Quiero decir que lo que voy a compartir con ustedes tiene una parte pequeña para mí de lo que es el conocimiento más técnico. La parte más grande me ha tocado aprenderla y de eso doy muchísimas gracias a todos ustedes que son los familiares a los que nos ha tocado acompañar, yo personalmente y también como parte de una ONG, Redinfa, en todos estos años que hemos podido acompañar a los familiares de Humasi, Rajaya, Cantuta, Barrios Altos, Capaya, también Guaya. Es con ellos que he aprendido qué significa poder dar un acompañamiento psicosocial. Lo primero, el acercamiento, el vínculo importante de persona a persona, de entender qué ha significado para ellos este proceso y ver de qué manera, a través de ese vínculo y de esa empatía, que quiere decir ponerse en el lugar de ellos, como decía Gisela Ortiz y Gisela Viñolo, aprender qué ha significado esta pérdida y cuáles son sus necesidades para entender y procesar esto. Como decía Gisela Ortiz, son años de años y es un dolor, pero también es una gran necesidad de conocer qué pasó, de la verdad, de ser entendidos y sobre todo de tener una respuesta, no solamente de quienes de sociedad civil acompañamos, sino sobre todo una respuesta del Estado, a quien le corresponde la protección de la defensa de derechos. En ese sentido, nosotros nunca hemos entendido el acompañamiento psicosocial como una atención terapéutica ni una atención psiquiátrica, porque los familiares de personas desaparecidas no están enfermos, sufren por una situación de violación a sus derechos humanos y lo que se requiere es acompañarlos en la búsqueda de la verdad, en el alcanzar la justicia y el poder entender que lo que han vivido no es responsabilidad ni culpa de ellos. ¿Por qué dar acompañamiento? Porque lamentablemente la violencia política es una violencia que ha estado estructurada para desvincular a las personas, para desarticularnos como sociedad, como organización. Y en ese sentido se rompen los vínculos, se culpabiliza al desaparecido y a toda su familia, se le estigmatiza, se le separa de la comunidad.
Entonces hay que volver a reconstruir esos lazos. Y ese es el rol del acompañamiento psicosocial. ¿Cómo apoyamos la reconstrucción de esos lazos que la violencia ha roto y nos ha destructurado como sociedad? Por eso esta ley es una ley que busca que la responsabilidad no es del familiar, es de la sociedad en su conjunto. Entonces todos tenemos una responsabilidad y todos estamos involucrados. Y es bien importante identificar finalmente a quién vamos a dar acompañamiento. A los familiares de personas desaparecidas, pero también a los miembros de la comunidad, de la organización de la que estos familiares eran parte, porque ellos también son víctimas. A veces se dice que la víctima es la víctima directa y es la que necesita toda la atención, y el familiar no es considerado víctima. Víctima no en el sentido de disminución, sino víctima en el sentido de persona cuyos derechos fueron violentados y por lo tanto persona que sus derechos deben ser resarcidos. Entonces el acompañamiento lo tenemos que dar desde esta visión, es por lo menos lo que nosotros creemos. Cuando Rafael me decía hay que pensar un poco cómo tendría que darse esta política, y a mí me gusta soñar. Entonces yo sueño con el momento en que esta ley pueda aterrizar en una propuesta muy concreta en la que se pueda vincular el trabajo forense, el trabajo de acompañamiento, el trabajo también legal y social. Pero además sueño un poco más, porque sueño en que podamos identificar realmente quién es la persona desaparecida. Según la ley, es aquella persona cuyo paradero se desconoce. Y pensando y revisando más la ley, yo me preguntaba también, ¿no es parte de una estrategia de violencia política el que nos ha pretendido hacer creer que estamos buscando solo personas muertas? Porque no solo son desaparecidos aquellas personas que ejecutaron y mataron. Hay cientos, si no miles, de personas que están cautivas, secuestradas, fueron en un inicio secuestradas, pero después de eso han sido desaparecidas, porque no existen, no están en ningún registro. Y lo más grave es que esas personas tuvieron hijos. Y esos hijos no son considerados víctimas, porque como nacieron después del 2000, ¿Cómo no? La violencia también, lo que decía antes, nos hace que el daño sea privatizado, o sea, es problema de ellos el que fueron dañados, porque fueron secuestradas y están ocultos en las diferentes zonas, sobre todo de la selva central de nuestro país. Pero para esas personas no hay ningún tipo de política ni de atención. Entonces yo sueño que este Plan Nacional de Búsqueda las considere dentro, porque son personas que fueron desaparecidas, y que podamos establecer estrategias de trabajo especiales para este grupo. No podemos trabajar, ya lo mencionaba Gisela Ortiz, como si tuviéramos una plantilla para trabajar todos los casos, porque las situaciones han sido muy particulares. Entonces, quienes tengan a su cargo la ejecución de este programa, de este Plan Nacional de Búsqueda, tienen que ser personas con una amplitud de criterio muy grande, no para ir con cosas exactamente, sino para quitarse eso y empezar a mirar esa realidad y poder atender y establecer estrategias para esa realidad que se presente. Es diferente hacer un trabajo de búsqueda, por ejemplo, con los cientos o miles de ayánicas que todavía están en la selva central, secuestrados, primero por Sendero, ahora por la alianza de Sendero con el narcotráfico, pero igualmente desaparecidos porque no existen ni para sus familiares ni para su comunidad, que trabajar, por ejemplo, con las personas desaparecidas en masacres, para las personas que fueron desaparecidas en operativos, para las personas que fueron desaparecidas en la matanza de los penales. Entonces hay que ser muy creativos para trabajar con
todas estas características. En algunos casos tiene que haber un trabajo muy estrecho, un trabajo forense, porque presumiblemente las personas han muerto, pero puede ser que no necesariamente hayan muerto. Y hay que trabajar sobre todo con los familiares y con las comunidades. Y eso pasa por que el personal de salud que dé el acompañamiento psicosocial tiene que ser básicamente un personal que entienda la idiosincrasia, la cultura, la cosmovisión de las diferentes comunidades. Y creo que ahí hay que plantear más el trabajo con promotores comunitarios que están mucho más cerca de las comunidades, y a partir de eso el trabajo con los psicólogos que puedan dar un nivel de capacitación y de acompañamiento. Pero no es un trabajo, vuelvo a decir, terapéutico. Los familiares no están enfermos mentalmente, son personas que han sufrido y necesitan un acercamiento, un vínculo, una información, pero no los podemos ver como pacientes, sino como personas que tienen capacidades y recursos, y la muestra es que todo lo que han logrado durante todos estos años. Ese es un poco lo que yo quería compartir, y ese es mi sueño, que realmente pueda haber un momento en que este Plan Nacional de Búsqueda tenga esa diversidad de estrategias, y sobre todo que se base en los procesos de memoria histórica para la investigación preliminar, porque parte de los procesos de elaboración de memoria histórica nos pueden ayudar no solo en información, sino en la reconstrucción del tejido social. Si no nos reconstruimos como una sociedad, no vamos a poder vencer este terrible flagelo que ha sido la desaparición forzada. Tenemos que volver a confiar unos en otros, tenemos que reconstruirnos como sociedad, y no lo podemos hacer sin verdad y sin justicia, ¿no? Muchas gracias. Quiero agradecer las palabras de la señora Rosalía Chauca, que creo que nos ha explicado muy bien estos diferentes temas vinculados al acompañamiento psicosocial, y como punto de partida nos ha planteado que los familiares no están enfermos ni son pacientes, sino más bien lo que necesitan es un tipo de acompañamiento diferente, y este acompañamiento está relacionado a la búsqueda de la verdad y de la justicia, ¿no? Y asimismo nos ha planteado también un conjunto de desafíos sobre cómo debería articular esta norma, ¿no? Y sueña, tomo sus palabras, con que la implementación de esta norma tenga una articulación entre los diferentes componentes, tanto los técnicos como los sociales, que ayuden, digamos, a potenciar los resultados que se esperan con esta ley de búsqueda de personas desaparecidas. Nosotros estamos ya con el tiempo vencido, sin embargo, quisiéramos dar la oportunidad al menos a 3 personas que pudieran hacer el uso de la palabra, y yo sí les pediría por favor que puedan ser concretas con sus preguntas, que ayuden, digamos, también en la participación y probablemente una reflexión final de nuestros invitados la noche de hoy en este conversatorio sobre los retos o qué viene después de la ley de búsqueda de personas desaparecidas. A partir de este momento tomaría probablemente estas 2 o 3 intervenciones y solicitaría también, por favor, que estas puedan ser breves. Bueno. Sí, yo en realidad creo que ha habido una claridad meridiana de las participaciones sobre esta nueva ley y bueno, este proyecto de ley que espera ser promulgado por la Presidencia de la República, esperamos antes del 24 de este mes, y que ayudaría, por supuesto, a empezar a resolver un problema que el Estado ya entiende que es un problema público, ¿no?
en el momento en el que se hacen los esfuerzos para la construcción de una norma que ayude a articular y a tener esta orquesta con un director y una partitura, es porque el Estado ya empieza a entender que este es un problema público que afecta a la vida de sus ciudadanos, ¿no? Y el deber del Estado es, digamos, resolver los problemas, y una de estas formas para la resolución de estos problemas es a través de este conjunto de normas que, una vez implementada esta ley, podrá iniciar el proceso de resolución de este problema. Y yo me quedo con varias cosas que han dicho nuestros invitados la noche de hoy. Una de las que creo que son más potentes es que este país todavía no se ha adecuado al posconflicto, ¿no? Entonces hay una necesidad de pensar en que el Estado en su conjunto, y aquí apelo a una responsabilidad no solamente individual, sino también una responsabilidad colectiva, entendiendo que el Estado somos también todos nosotros, a la necesidad de discutir sobre el tema de la adecuación de nuestro Estado, de nuestro sistema legal a una idea de posconflicto, ¿no? Porque creo que colocar esta nueva preocupación en el debate ayudaría, por supuesto, o agilizaría un conjunto de temas que están alrededor de esta ley. Asimismo, creo que también es importante este tema de sincerar la cifra de desaparecidos, que creo que será una cosa de las más complejas, y es uno de los retos que tiene que enfrentar el Estado conjuntamente con la sociedad civil, pero además también tiene que ver con la socialización de estos 15 artículos que nos reseñó Gisela Viñolo, ¿no? De la norma que encuadra, digamos, la actuación del Estado, ¿no? Y estos 15 artículos dirán, y luego a través del plan se operacionalizará, digamos, esta norma, ¿no? Y con lo que también nos dijo Rafael, falta decir quién es el órgano competente, el encargado, para poder iniciar estos esfuerzos. Sabemos que será el Ministerio de Justicia, pero en el Ministerio de Justicia, ¿quién? El Viceministerio de Derechos Humanos, el Viceministerio de Justicia. Entonces hay una serie de preguntas que espero serán resueltas a través del Plan Nacional de Búsqueda, y con ello, por supuesto, también está este desafío vinculado a, en un momento, en el primer momento, por supuesto, hay un cargo del presupuesto a las entidades que intervendrán en este proceso, pero con el devenir de los años habrá la necesidad de colocar mayores recursos. Una vez que sinceremos esta cifra de desaparecidos, habrá una necesidad de colocar mayores recursos desde el Estado para cumplir con una demanda que es una demanda justa para los familiares y las comunidades. ¿Y por qué digo las comunidades? Porque creo que lo que nos ha reseñado la señora Chauca es importante, ¿no? Porque la víctima no es solamente este familiar directo, sino también la comunidad, que es la que sufre este proceso de violencia en su conjunto, ¿no? En consecuencia, hay un conjunto de retos y desafíos que debemos enfrentar como Estado, los funcionarios públicos y también los diferentes ciudadanos, ¿no? En este proceso de la implementación, lo que esperamos que sea la implementación de esta ley en los próximos 90 días. Desde el Ministerio de Cultura y, por supuesto, desde el lugar de la memoria, poder reafirmar nuestro compromiso de seguir trabajando en la búsqueda, por supuesto, de la verdad, en la búsqueda de la justicia, pero también, por supuesto, en la construcción de paz y la construcción de ciudadanía en nuestro país. Quiero dar las gracias a cada uno de nuestros invitados esta noche, y también a cada uno de ustedes por haber participado durante esta noche en la que hemos discutido un poco sobre cómo formular una política de búsqueda de personas desaparecidas. Muchísimas gracias y un buen retorno a casa.